Gracias por el pase. ¿Cómo Nicolás. estás, Nicolás? Así es. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, noche agitada, por cierto, ¿ah? Así es, sí, además quincena de diciembre, como Sí, que ya uf. se empieza a sentir el tráfico, el ambiente navideño, la gente se está empezando a relajar, en fin, es parte de terminar el año. Pero esto es un buen programa, así que le invitamos a que se quede porque vamos a hablar de coyuntura y de temas electorales. Y en donde sí no hubo relajo ha sido en el Congreso, porque se ha modificado, por ejemplo, la ley electoral y ahora prácticamente las elecciones denominadas PASO ya no van a ser obligatorias. Así es. Para entender bien, porque seguramente usted ya se ha perdido un poco en el debate, estará con nosotros el señor Julio Silva Meneses, que es un especialista en temas electorales y es ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero también vamos a hablar de temas jurisdiccionales, y es que este lunes se inicia el Congreso Nacional de Jueces en la ciudad de Trujillo. Exactamente, vamos a conversar al respecto entonces con Roberto Burneo, que es juez supremo titular, para que nos comente de este importante evento. Y para cerrar, ¿qué tenemos? Tenemos una presentación de los 60 años de la publicación de una obra trascendental para los pequeños y microempresarios y por supuesto también para todos los que tienen algún emprendimiento. Sí, y estaremos con el señor Jorge Merzal, que es director de la Maestría de Negocios de ESAN. Así que así los invitamos a que nos acompañen en este tiempo y bienvenidos. Vamos ahora con el resumen. Ha pedido un presupuesto adicional la ex fiscal de la Nación y nosotros le hemos dado ese presupuesto adicional porque somos los primeros interesados de saber la verdad. Nosotros, como gobierno, necesitan también de ese equilibrio de las instituciones que puedan funcionar para el periodo en el que han sido elegidos. Si es que hay una falta o es que hay un error, que eso se vea dentro también del camino del debido proceso. No podemos generar más inestabilidad. Se viene coordinando y por una estricta cuestión de orden y transparencia la intervención de la Contraloría General de la República para que en el marco de sus funciones realicen una auditoría de gestión y fiscalización en el Ministerio Público. De hecho, se va a fortalecer el equipo especial de Cuellos Blancos con el fin de impulsar el desarrollo y culminación de las investigaciones. Se convocará oportunamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por única vez para que asistan a una nueva sesión del Pleno del Congreso. Lo que dice la Junta es muy bien, somos respetuosos del Congreso, pero somos respetuosos también del debido proceso y asistiremos cuando se reúnen las garantías del proceso. Entonces con nuestra primera charla y está a través de la tecnología del Zoom el señor Julio Silva Meneses para que nos haga una actualización de este debate que es muy relevante acerca de las elecciones primarias en los partidos políticos. Buenas noches, señor Silva. Estimados Maite y Ricardo, ante todo igualmente, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente estamos siendo testigos de cómo la denominada contrarreforma electoral se va consumando por parte del Congreso de la República. El día de ayer, en efecto, el Parlamento lo que ha hecho es aprobar una serie de modificaciones tanto a la Ley de Organizaciones Políticas como a la Ley Orgánica de Elecciones, que lo que hacen en la práctica es neutralizar o volver casi irrelevante y seguramente inaplicable las elecciones primarias, las llamadas PASO, porque lo que ha aprobado el Congreso es que las candidaturas de los partidos políticos ya no tengan necesariamente que pasar por estas elecciones primarias, sino que ahora, con este cambio aprobado, los partidos a su libre elección, a su libre albedrío, van a poder escoger, además de hacer elecciones primarias, entre realizar elecciones internas con afiliados o mediante delegados. Dos modalidades que se han venido aplicando en los últimos procesos electorales que han sido duramente criticadas porque lo que hacen es
dejar de un lado la democratización interna de los partidos políticos y empoderar a los directivos o a las denominadas cúpulas de los partidos políticos. Es decir, estamos entonces con este cambio aprobado por el Congreso, incluso exonerado de segunda votación y respecto del cual lo único que se espera es la firma y promulgación por parte de la presidenta Boluarte, pero estamos entonces regresando al escenario previo a la última reforma electoral del año 2019. Estamos regresando a lo que siempre hemos tenido. ¿Qué cosa? Al secretismo de los partidos al momento de elegir a los candidatos. A lo de siempre, a estas elecciones internas que muchas veces se hacen a puertas cerradas, que muchas veces también se hacen con candidatos ya predeterminados, ya seleccionados o elegidos a dedos, es decir, elecciones que se van a llamar elecciones primarias, pero que son más de lo mismo. Simple y sencillamente un saludo a la bandera, un formalismo, porque reitero, las directivas, las cúpulas de los partidos ya decidieron, incluso algunas veces hasta mercantilizando las candidaturas, es decir, quiénes van a ser los candidatos. Sí. Doctor Silva Meneses, buenas noches. Efectivamente, volvemos también a lo que significa este oscurantismo político, y es decir, prácticamente volveremos a tener a los candidatos que hemos tenido en las últimas elecciones. Es lo más probable, como siempre, las cabezas de lista por los secretarios generales de cada partido político. Así es, efectivamente estamos regresando al modelo que teníamos y que se ha venido aplicando en los últimos procesos electorales. Y eso me permite hacer, por ejemplo, una precisión. Y es la siguiente: las elecciones primarias nunca se llegaron a implementar o a aplicar. Tal vez algunos televidentes piensen que justamente las elecciones primarias se aplicaron tal vez en el 2021 y que eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a tener este Congreso tan desprestigiado que tenemos actualmente, y eso es falso. Las PASO, las primarias, fueron aprobadas en el 2019, pero el mismo Congreso suspendió su aplicación sucesivamente. La suspendieron el 2021 por la COVID, la suspendieron nuevamente el 2022 en las elecciones regionales y municipales por la falta de regulación, en la cual también tuvo, por cierto, parte de responsabilidad los organismos electorales, y ahora con lo de ayer prácticamente decidieron pues eliminar o neutralizar, por así decirlo, estas elecciones primarias, porque definitivamente, si tú le das a escoger a un partido qué modalidad va a determinar para elegir a sus candidatos, no creo, sinceramente, que escojan la modalidad de las elecciones primarias. Van a preferir realizar o hacer sus elecciones internas cerradas, es decir, únicamente con sus afiliados o por delegados, ¿no? Además, porque siempre, desde que se aprobaron las PASO, los partidos políticos se han mostrado reacios, ¿no? Y los partidos y los congresistas se han mostrado reacios respecto de este tipo, mecanismo de elección de candidaturas, ¿no? Y hay una crítica, pero que en realidad no tiene fundamento, ¿no? Se ha dicho hasta incluso que pues permitir o realizar las PASO es permitir que personas ajenas ingresen a los locales de los partidos a determinar quiénes van a ser los candidatos, que se admita pues la presencia de infiltrados, incluso hasta de otros partidos políticos, y eso no es cierto porque no se conoce en realidad cuál es la dinámica o la finalidad que tenían estas PASO. Y es que las primarias iban a servir, por un lado, para darle mayor protagonismo a la ciudadanía en una etapa previa a la cual ya estamos acostumbrados o normalmente hemos estado acostumbrados. Los ciudadanos usualmente acudimos el día central del acto electoral, en el mes de abril, cada 5 años, o en el mes de octubre, cada 4 años, pero ahora con las elecciones primarias íbamos a ir 2 veces prácticamente a las urnas a votar. En una primera oportunidad, en las elecciones primarias, íbamos a tener con nuestro voto la posibilidad de determinar quiénes iban a ser los candidatos que iban a representar a tal o cual partido, y luego íbamos, como siempre lo hemos hecho, a acudir a una segunda elección ya el día central del acto electoral. Y la otra finalidad de las elecciones primarias era servir de filtro, iba a ser un mecanismo de depuración para ir dejando en el camino a aquellas candidaturas, aquellas organizaciones políticas que tuvieran un mínimo de representatividad en el electorado. Señor Silva, la consulta es, la definición que existía de estas primarias era abiertas, obligatorias y simultáneas. De estas 3 características, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿O no nos vamos a quedar con ninguna de las 3 características que definían este tipo de elecciones?
la característica que se está perdiendo, Maite, es la de la obligatoriedad. Es decir, al añadirle dentro de las elecciones primarias dos mecanismos como son las elecciones mediante afiliados y mediante delegados, estamos, reitero, neutralizando o inutilizando las elecciones primarias y dejarían o van a dejar de ser obligatorias porque los partidos políticos pueden optar, por ejemplo, por el mecanismo de elecciones vía afiliados o a través de delegados. Ahora, ¿esta nueva normatividad va a permitir que nuevas agrupaciones políticas puedan participar en las elecciones del 2026 o prácticamente aseguran que los grupos que ya tienen representación en el Congreso se mantengan y tengan ya casi fija su participación? Ricardo, ese es otro aspecto importante que ha sido tratado y que ha sido modificado por el Congreso de la República, y es el referido a la oferta electoral que tenemos actualmente. Actualmente tenemos inscritos 25 partidos políticos e incluso hasta 8 partidos que ya están en proceso de inscripción, en vías de inscripción y que eventualmente podrían terminar o lograr inscribirse para poder participar en las elecciones. Ahora, lo que ha hecho el Congreso de la República ayer es cambios que lo que buscan es cerrar la oferta electoral, es decir, buscan que ya no se inscriban nuevos partidos políticos y los televidentes dirán, oye, está bien que se ponga este límite a la creación de partidos. Lo que pasa es que si vamos a tener elecciones primarias, pero que no son obligatorias y que además le estamos añadiendo, incorporando o dándole la posibilidad a los partidos de que regresen a las elecciones internas de antes, es decir, si vamos a tener los mismos mecanismos de selección de candidatos y encima al cerrarse la oferta electoral porque ya no se van a poder inscribir nuevos partidos políticos por los excesivos requisitos que se han establecido el día de ayer por parte del Congreso, en realidad vamos a quedarnos, uno, con prácticamente los mismos partidos políticos y entonces prácticamente con los mismos candidatos. Sino que se avisora, pues en las próximas elecciones bajo ese escenario, es más de lo mismo, incluso hasta peor, ¿no? Una consulta para entender, señor Silva, ¿y la característica de abiertas está vinculada a quiénes? ¿Abiertas a los afiliados al partido político? ¿O cómo se debe entender esa situación? Las elecciones primarias, al señalar que son abiertas, lo que significa es que en estas elecciones primarias, respecto de un partido político A, por ejemplo, para la determinación de sus candidaturas, no solo pueden participar los afiliados, sino que cualquier ciudadano, cualquier elector peruano que tenga derecho a votar puede ir ese día de las elecciones primarias y en la cédula también con su voto determinar quién va a ser candidato por parte de un determinado partido político. En eso consiste la característica de las elecciones primarias de ser abiertas, ¿no? Simultáneas quiere decir además de que se van a realizar en una sola jornada electoral a nivel nacional y, como reitero, la obligatoriedad radicaba en que todos los partidos políticos tenían que pasar por elecciones primarias, pero esa característica al abrir otras dos posibilidades o mecanismos de selección de candidatos también pierde sentido. Claro, ya se elimina el filtro que ante este gran número de partidos políticos servía a las PASO. Ahora, ¿habrá la posibilidad de conformar alianzas electorales? Porque este ha sido un argumento esbozado por los parlamentarios anoche, ¿no? Que volver a este escenario de hace más de 5 años en cuanto a materia electoral es también facilitar las alianzas políticas y la participación incluso de los frentes regionales. ¿Es verdad ello? Bueno, es que en realidad la reforma electoral del 2019 no desapareció ni limitó la posibilidad de realizar alianzas electorales. Estas siempre se han mantenido y se iban a mantener en los procesos electorales venideros, ¿no? Por eso reitero nuevamente, muchas veces pues la crítica por parte de los partidos políticos o de los propios congresistas eran críticas que no tenían un fundamento en lo que se había aprobado en el 2019. Y vemos cómo se han realizado incluso cambios que hasta en principio pues no estaban en un inicio vinculados a esta modificación que se iba a hacer de las elecciones primarias. Hemos comentado el caso o el cambio que se ha hecho respecto de los partidos políticos. Actualmente, para poder inscribir, por ejemplo, un partido político, se necesitaba un aproximado de 25,000 afiliados. Y con el cambio aprobado por el Congreso el día de ayer, se ha añadido un requisito adicional que es de presentar más de 750,000 adherentes, con lo cual, reitero, lo que se hace, lo que el Congreso claramente está buscando es cerrar la oferta electoral. Y discúlpeme, ¿en la elección de congresistas se vuelve al distrito electoral múltiple? ¿Cómo queda el voto preferencial?
Porque esa es otra también incógnita. Así es, ese es otro cambio que también ha pasado un poco desapercibido en la jornada de ayer por parte del Congreso, pero el Congreso ha aprobado regresar al doble voto preferencial. Recordemos que en las últimas elecciones congresales en el año 2021 hemos tenido el voto preferencial, pero eso se iba a eliminar para el 2026. Ya se había aprobado que no íbamos a tener más voto preferencial, pero ahora el Congreso ha dicho, no, nos vamos a mantener con el voto preferencial, con lo cual nuevamente empoderamos a aquellos candidatos que tienen más dinero, por ejemplo, para hacer campaña, empoderamos a ese candidato con plata, como se dice, y, en perjuicio de tal vez otras candidaturas mucho más interesantes o relevantes, pero que no cuentan tal vez con un financiamiento adecuado. Bueno, muy interesante estos alcances, doctor Silva, y obviamente hay que seguir hablando de este asunto porque a mí me queda la incógnita, ¿no? O sea, no son obligatorias, pero eventualmente si existen algunos incentivos, vamos a pensar en que los partidos políticos podrían justamente ir por ellas, ¿no? O sea, ha quedado abierto, ha quedado simultáneo, y bueno, vamos a ver lo otro, lo facultativo ya será un tema de incentivos. Sí, recordemos que tenemos una ley de organizaciones políticas desde el año 2003 que hemos tenido casi siempre este mecanismo de 3 modalidades, elecciones solo afiliados, elecciones mediante delegados e incluso la ley anterior tenía ya establecida esta posibilidad de elecciones en las que participen personas que no están afiliadas, pero que tengan algún interés en participar en una elección interna de algún partido político. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado de que en su gran mayoría los partidos políticos eligen u optan por hacer elecciones internas solo con sus afiliados y también en una gran mayoría mediante delegados, que es esta última mecanismo o procedimiento o posibilidad, pues la que también, como he comentado, es la más criticada porque lo que hace o lo que se critica es quienes eligen a los delegados y normalmente son elegidos precisamente por los directivos, por órganos directivos o cúpulas de los partidos políticos. Muy bien. Perfecto, entonces volveremos seguramente a este debate porque es, como digo, no está cerrado. Ahí yo veo, Ricardo, un tema de incentivos, como dice usted tradicionalmente, pero si van a haber nuevos partidos políticos, también ojalá puedan innovar y quedarse justamente con la posibilidad de abrirlas estas elecciones porque en principio son abiertas, ¿no? Como nos ha explicado. Muchas gracias al señor Silva y nos vamos a ir al corte. Gracias a ustedes. Vamos al corte y al retorno volveremos para hablar sobre otro poder del Estado, el Poder Judicial. Así es, hay un 12º Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial. Estará con nosotros el juez supremo titular Roberto Burneo, que también es parte de la organización de este evento. Pausa y volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto por TV Perú, esta vez para hablar sobre el 12 Congreso Nacional de Magistrados, Maite, que se va a desarrollar en Trujillo a partir del lunes. Así es, y está con nosotros ahora para conversar al respecto el juez supremo titular Roberto Burneo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a todos tus teleaudientes y gracias por la invitación. Este 12º Congreso, ¿qué objetivos tiene? Uno de los principales objetivos es reunirnos todos los magistrados y diferentes actores para discutir temas. Uno de los ejes principales es la lucha contra las medidas que se deben implementar para luchar contra la seguridad ciudadana. Uno de los instrumentos que nosotros estamos promoviendo con la gestión del doctor Arévalo son las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son espacios donde se reúnen todos los actores que intervienen en el proceso penal. Policía Nacional, Ministerio Público a través de los fiscales, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, a efecto de contar con todos los elementos y tomar decisiones inmediatas. Ya se han sacado sentencias incluso en horas, en pocos días, en temas muy sensibles. Claro. Sí, usted nos comenta, doctor, de que justamente el tema de las unidades de flagrancia es, digamos, el gran motor que maneja la actual administración del Parlamento, o perdón, del Poder Judicial. ¿Cuánto se ha avanzado en ello? Porque ya se ha implementado en varias regiones del país. ¿Cuánto de celeridad han tenido estos casos, sobre todo delictivos? Mira, se han establecido pilotos en Trujillo, que es una ciudad emblemática donde estamos viendo, donde la criminalidad ha crecido en 342%, también en Arequipa, en Lima. Estos pilotos han dado muy buenos resultados.
de 30.000 y pico casos que se han visto, el 80% ya tienen una sentencia. Más de 20.000 casos ya han sido resueltos. ¿En qué tiempo? En poco tiempo, en una semana hay un caso que se ha dado la decisión, hay uno en horas incluso. Esto sucede porque al momento de presentar la denuncia ya se cuentan con todos los elementos para que el juez tome una decisión. Por eso es importante que la investigación que el fiscal dirige junto con la policía de respaldo sea presentada al juez de forma muy potente para que la decisión tenga todos los elementos inmediatos para que finalmente se sentencie a la persona. Un caso muy particular fue este chico de un barrista que cogió una moto y se la llevó y fue sentenciado en menos de 4 días. Se tomó una decisión inmediata porque ya se tenían todos los elementos de flagrancia justamente para tomar este tipo de decisiones. Exactamente. Y además, dentro del ámbito de este Congreso, parece que también van a buscar otros mecanismos para dar celeridad a la impartición de justicia y está ahí también vinculándose el Poder Judicial con la tecnología, ¿no? Correcto. Hay un proyecto interesante que se llama Justidata. ¿De qué va? A ver, tiene 4 ejes este Congreso. Uno de los ejes es el tema de seguridad ciudadana que preocupa a la gente, pero dentro de ese marco buscamos también discutir los mejores instrumentos para modernizar la gestión de los procesos. Uno de ellos es el expediente electrónico, que es el eje, que está implementado a nivel de casi todos los procesos. Y uno de los procesos emblemáticos son los temas de violencia, alimentos, son temas que preocupan a las personas y ya los vamos a digitalizar. El tema del Justidata es un tema muy interesante que es un motor de búsqueda de la jurisprudencia, que va unido al expediente electrónico, un poco para que sea en sencillo. Eso va a permitir que las personas puedan conocer en forma amigable las decisiones judiciales y las tengan a la mano en general y sea muy fácil buscarlo. Y discúlpeme, ¿el eje ya creció o sigue siendo todavía en el tema familia? ¿Ya se logró? No, el eje ya hay 2 grandes proyectos, el eje penal, que son todos los procesos penales, y el no penal, que ya incluye familia. Que habría que explicarle a los televidentes qué es el expediente judicial electrónico. El expediente judicial electrónico es plasmar el papel que todos vemos en digital, en datos. Y eso va a permitir agilizar. Uno, olvidarnos de papel, ya no vamos a tener que cargar, al menos los jueces y los abogados, toneladas de documentos. Y otro va a permitir agilizar las medidas. Ya no vamos a tener que pasar de un lado a otro, sino que, por ejemplo, un expediente que está en Piura puede llegar en tiempo real a Lima o a cualquier otro lado para la toma de decisiones. Esto facilita grandemente a los operadores del derecho, facilita el manejo del expediente y finalmente beneficia a la gente, que es lo que queremos. Lo que queremos es una justicia moderna, una justicia que esté al alcance de todos, pero sobre todo que responda el clamor y la necesidad de las personas, ¿no? Y este Justidata está abierto para cualquier ciudadano. Correcto. Es una plataforma que permite el acceso a las sentencias judiciales en forma amigable. Está en piloto, ya estamos metiéndolo al gran proyecto que es el eje, el expediente electrónico, y pronto va a dar resultados. La idea es que en 2 años el expediente electrónico esté en todos los procesos judiciales. Es decir, ya nos vamos a olvidar del papel desde el momento en que ya lo creamos. Claro, hay un gran número de expedientes que aún van a estar ahí en cartera, pero eso va a ser un proceso que es de largo plazo, pero inmediatamente esperamos que en menos de 2 años, tanto en la materia penal como en las no penales, ya el expediente electrónico está implementado en su totalidad. ¿Y cuándo los sótanos del local del Parque Universitario van a quedar vacíos? Porque la carga procesal es inmensa, creo que hay 3 millones de expedientes más o menos. Hay más de 3 millones de expedientes. Gran parte de la carga procesal está en ejecución. Es decir, son expedientes que ya cuentan con una sentencia y que por diferentes razones no se ejecutan. Esto es otra preocupación que tenemos, porque la gran cartera de expedientes que tenemos en trámite ya están para que sean ejecutados. Entonces tenemos que establecer estrategias muy concretas para descargar todos estos procesos. Y eso también es materia de discusión por parte de este Congreso, en el cual esperamos contar con decisiones muy buenas de cara a mejorar las políticas y la gestión del manejo de la justicia en el país.
Claro, porque como bien dicen, Ricardo, justicia que demora no es justicia, ¿no es cierto? Y entre el tema de los expedientes voluminosos y el tema de que no hay coordinación para justamente empezar un proceso de alguna manera penal, bueno, pues se nos puede ir la vida, y te cuento una experiencia. Yo soy presidente de la sala, la quinta sala que ve temas tributarios y aduaneros, y hemos logrado sacar sentencias a nivel de la Corte Suprema que antes demoraban a veces 2 años, más de 1 año en la decisión final, en 3 meses. Y hemos sacado 9 precedentes de observancia obligatoria estableciendo las líneas jurisprudenciales en la materia tributaria y aduanera. O sea, las cosas creo que se pueden hacer, se pueden mejorar, y prueba de ello son el trabajo que hemos venido haciendo en esta sala y el trabajo que viene haciendo en general el Poder Judicial de cara a mejorar los servicios de justicia que tenemos. Hay otro tema. Hoy el presidente del Poder Judicial estaba molesto por la tarde porque ya se ha logrado, me parece, la destitución, la separación de la jueza del caso Búnker, ¿no? Que permitió la excarcelación de delincuentes extranjeros, sobre todo, y que nuevamente han vuelto a delinquir. Es decir, ahí habrá también un pronunciamiento en este encuentro para poder expectorar a lo malo que existe en el Poder Judicial. Como repito, la lucha contra la corrupción es frontal en el Poder Judicial. No vamos interna y externa. Interna y externa. Internamente no vamos a dudar en tomar las decisiones inmediatas que sean necesarias para salvaguardar la magistratura. Y también hemos invocado a la autoridad de control para que tome las medidas rápidas frente a estas situaciones patológicas que se dan. El caso de esta jueza es un caso muy particular, pero sobre todo la repercusión que ha tenido en la sociedad y en la gente es que el Poder Judicial no responde a sus necesidades. Hemos tomado la decisión en forma inmediata separando a esta jueza. Ya le hemos pedido a la autoridad de control que tome las medidas y las responsabilidades que luego de un debido proceso se va a dar. Pero esto no queda ahí. Esto creo que es una preocupación que nos mueve a mejorar nuestros servicios, a saber que hay temas que tenemos que atender en forma inmediata, pero sobre todo de que el Poder Judicial es una institución que, si bien es sólida, es grande, también tiene que atender a solucionar sus problemas y a mejorar su gestión. O sea, no somos ajenos, creo que todas las instituciones tienen algunos problemas, pero no somos ajenos a que tenemos que reconocer de que tenemos que mejorar. Y ese es uno de los objetivos de este Congreso, podernos sentar a discutir, no solamente a reunirnos, sino a discutir y a tomar medidas concretas, inmediatas y sobre todo viables, y que le podamos dar seguimiento y justamente expectorar cualquier tipo de situación de este tipo. Y justamente, doctor, ¿de qué manera hacen seguimiento a los acuerdos o a las disposiciones a las que van a arribar? Porque es interesante, son ya 12 versiones de este encuentro y parte de algunos resultados justamente son los que estaríamos viendo, ¿no? O sea, no sé si tal vez lo de la flagrancia apareció de allí o el tema digital que es tan importante seguir impulsando. Sí, yo soy el presidente de esta organización y uno de los objetivos que me llevan a hacerlo es establecer y potenciar el tema del seguimiento y monitoreo de todas las medidas, no solamente de las que se plasmen en este Congreso, sino de los 11 congresos anteriores. La idea es establecer un monitoreo muy cercano de los logros que ya se han plasmado en muchos de ellos, ya tenemos muchos acuerdos, y de las oportunidades de mejora que tenemos. Esto es un tema muy importante en cualquier tipo de gestión moderna, el seguimiento y monitoreo de las decisiones, con indicadores, con metas concretas y sobre todo de cara a mejorar los servicios de las personas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el Poder Judicial busca ser una institución moderna y que esté a la par de las necesidades de la gente. Ojalá, importante. Y los acuerdos, ¿van a quedar solo plasmados ahí o se van a alcanzar también a las autoridades de otros poderes del Estado? Algunas propuestas, por ejemplo, se ha reclamado no de ahora, sino de mucho tiempo la autonomía presupuestal y principalmente, ¿no? Sí, los acuerdos se van a plasmar en el Acta de Trujillo. El Acta de Trujillo que va a ser emblemática porque iniciamos los congresos en Trujillo, hemos retomado esta buena práctica que no se realizó por la pandemia, por cuestiones coyunturales que afectaron al Poder Judicial, y la estamos retomando y relanzando. Se va a levantar el Acta de Trujillo y es cierto, uno de los temas importantísimos
que reivindica el Poder Judicial no de ahora, sino históricamente, es el tema de la independencia. No solo la independencia de los magistrados en el tema de sus decisiones, y una independencia bien entendida, pero también la independencia presupuestal, la independencia de gestión. No nos pueden tratar, y a veces pasa, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo como si fuéramos una OPD, un órgano desconcentrado de ellos. Nosotros somos otro poder del Estado. Y en ese sentido nosotros reivindicamos que nos den esa independencia presupuestal, que nos permitan el manejo de los recursos para fortalecer el Poder Judicial y la justicia. Un Poder Judicial o una justicia que no sea independiente en cualquier parte del mundo es débil. Y eso lo ha dicho históricamente todos los buenos gestores que hemos tenido en el país, ¿no? Muy bien, muy interesante. Le deseamos muchos éxitos en este congreso al doctor. Roberto Burneo, juez supremo titular, forma parte de la sala plena. Correcto. Bastante joven, por cierto, para la cantidad de magistrados que... Quizás soy el más joven ahorita es importante, es bueno que se reúna en el Poder Judicial así. de todo el equipo, pero todos son muy buenos magistrados. Sí. Nos vamos a ir ahora, entonces, antes del corte, a una foto para ver justamente a otra mujer. Ayer empezamos a ver mujeres científicas relevantes. Hoy día tenemos a la primera médico peruana, Laura Esther Rodríguez Dulanto, y ahí vemos cómo se gradúa en San Marcos en el año 1900. Así es. Investigó, entre otros temas, la tuberculosis en el conflicto con el Ecuador y fundó la Unión Patriótica de Señoras. Ahí la vemos justamente. Ahí la vemos. Claro, en donde, claro, uno dice, hemos avanzado mucho en derechos de las mujeres, se estudia, ya hay muchas universitarias, profesionales, pero a pesar de eso, Ricardo, todavía hay sesgos que hay que terminar de levantar. Así, luego de ello vendría también la Un día vamos a hablar de eso con más profundidad. Y al regresar vamos a hablar de otro tema también académico, que es lo que está pasando en ESAN. Así es, vamos a hablar sobre el libro Empresas que Trascienden, una importantísima obra que ha sido nuevamente lanzada por ESAN. Así es, muy bien. Ya volvemos con el señor Jorge Merstal para hablar al respecto. Muy bien, estamos de vuelta, Ricardo, para hablar con el señor Jorge Merstal, que es el director de la maestría en gestión de negocios de ESAN, que está cumpliendo 60 años. Así se nos va a presentar un libro que recopila información sobre las empresas que funcionan con éxito en nuestro país, pero que tienen más de un siglo. Así, 100 años, ¿no? Entonces, en verdad, la idea es saber cómo llegaron a esos 100 años. Buenas noches, señor Merstal. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como Escuela de Negocios enseñamos administración, enseñamos gerencia, enseñamos capacidad de cambio, resiliencia, adaptabilidad, flexibilidad, estrategia frente a entornos cambiantes, y dijimos, ¿qué mejor forma de enseñanza de todo esto que buscar organizaciones que aplicando toda esta gerencia hayan podido trascender? ¿Y a qué le llamamos trascender? Pasar más de 100 años. Para las personas, para los seres humanos, ser centenario es difícil. Imagínense para una organización, tremendamente difícil. Hay un actor muy famoso, americano, que se llama Jim Collins, que él escribe un libro, pero escribe un libro en el cual explica por qué las compañías fracasan. Su libro se llama Cómo caen los poderosos. Y tiene otro libro que habla de empresas que perduran, ¿no? Y trata de explicar cuál es el secreto. Nosotros también tratamos de hacer eso y miramos con mucho detenimiento historias de éxito, pero de empresas que tuvieron organizaciones más de 100 años. Este trabajo de recopilación de información, ¿cuánto ha demandado y qué han obtenido justamente fruto de esta investigación? Bien, es un trabajo de casi un año. ¿Y cómo fue el proceso? Primero, entrevistar a las personas que están a cargo de las organizaciones, algunas de ellas herederos de un legado familiar. Claro. Tenemos empresas que están en quinta generación, empresas que han tenido toda una trayectoria familiar, y hemos tratado de ir construyendo cómo fue la historia de éxito de esa organización. Incluso tenemos una donde la hermana del fundador tiene más de 100 años, todavía está viva y de alguna manera colaboró también en armar el relato de una de estas organizaciones. Después que podíamos conversar con ellos, trabajábamos mucho con fuentes primarias de información y también con fuentes secundarias que nos proporcionaban. Y a partir de ahí armábamos un storytelling, ¿no? Donde tratábamos de contar cuáles eran lo que nosotros llamamos sus recetas. Y cada compañía
Si bien tenía unas cosas particulares para su negocio, también encontramos que habían puntos comunes que permitían que las organizaciones pudieran superar las crisis, pudieran trascender en el tiempo y convertirse en lo que son hoy, ¿no? Empresas de gran envergadura, transnacionales, multinacionales o nacionales de alcance internacional. ¿Y cuáles son esos elementos que les han permitido trascender? ¿Los han podido identificar? Hemos encontrado elementos comunes, ¿no? Digamos, uno de ellos, un sentido de propósito. Organizaciones que tienen un sentido de propósito es como las personas. Miran un horizonte, saben a dónde tienen que ir. El segundo aspecto importante era una cohesión familiar o empresarial. El sentido de propósito les decía la ruta y la cohesión empresarial de alguna manera les decía cómo tenían que manejar toda su estructura para mantener la ruta en el tiempo, ¿no? Y la tercera, una serie de características que son propias, digamos, del management moderno y que las hemos visto en los últimos tiempos, como son la resiliencia, la capacidad de adaptación, la innovación, el manejo serio y estructurado y una muy buena gerencia con visión de largo plazo. Eso diríamos que eran elementos comunes que encontramos en todas estas organizaciones. Ahora, ¿hablamos de empresas con capitales nacionales o también extranjeros? A ver, en estas 24 historias de éxito tenemos 4 empresas internacionales y 20 empresas locales. Nos da mucho gusto que podamos encontrar acá organizaciones peruanas que realmente marcan la pauta y son un ejemplo, digamos, para las organizaciones que miraron de afuera el Perú y vieron organizaciones con mucho valor. Es el caso de Nestlé con Donofrio. Nestlé es una empresa también centenaria y Donofrio también. Y ha sido un caso interesante de cómo dos culturas muy fuertes, centenarias, se pueden juntar, mantener sus valores originales, fusionar lo mejor de cada uno y seguir siendo pues ahora líderes y empresas que siguen teniendo en el mercado la participación y sobre todo el servicio al cliente y su orientación de largo plazo. Claro, ahora señor Merstal, ESAN es una institución que en sus orígenes estuvo vinculada con una escuela también importante de negocios de gobierno en los Estados Unidos, Harvard, ¿no? La relación, perdón, Stanford, ¿esa relación sigue vinculada a ESAN o ya se ha dejado de lado? Porque también le imprimió en estos ya 60 años una suerte de característica particular vinculada pues a lo práctico. ¿Lo siguen manteniendo o van a ir más bien por una ruta más como este caso de los libros, de buscar buenas prácticas, cosas que de alguna manera permitan aprender de las lecciones de otro? ESAN fue fundada efectivamente por Stanford hace 60 años. El profesor Coleman fue el primer decano de la escuela. Este año que cumplimos 60 años, el decano de Stanford vino al Perú, vino a nuestra celebración. Jonathan Levin nos acompañó, incluso recibió un doctorado honoris causa por parte de la escuela. Nosotros seguimos vinculados a grandes escuelas de negocios en el mundo. Tenemos convenios con más de 90 escuelas internacionales, lo que nos permite ser una tubería que conecta al estudiante nuestro con el mundo. Y también tenemos esta relación con la Universidad de Stanford y queremos reforzarla, queremos potenciar los programas que tenemos acá y buscar, digamos, hacer el vínculo un poco más sólido, que no ha sido tan sólido los últimos años, digamos, por una serie de factores, ¿no? Pero la relación con Stanford sigue siendo muy fuerte. Ellos nos consideran a nosotros un caso de éxito, están muy orgullosos. Cuando vino Jonathan, yo tuve la oportunidad de estar con él toda la semana y realmente estaba muy contento y orgulloso de lo que habíamos logrado hacer, porque los primeros 10 años estuvimos bajo la égida de Stanford. Profesores americanos de Stanford, el profesor Coleman, que fue el primer rector, y después poco a poco tomaron la batuta decanos y profesores peruanos hasta la fecha, ¿no? La idea ahora es nuevamente reforzar pues, ese vínculo para beneficio de los ejecutivos y de las empresas peruanas. Me gustaría volver un poquito al libro y preguntarle sobre la resiliencia, que es tan importante sobre todo los empresarios. ¿Es una característica que han podido encontrar? Porque si tienen éxito han tenido dificultades, ¿no? Excelente pregunta. Es una característica común. Si vemos el relato de las 24 organizaciones, todas han tenido que tener gran resiliencia. Es más, yo te podría ir contando de cada una de ellas etapas de crisis tremendas. Banco de Crédito, lo quisieron expropiar. Club Alianza Lima, se cayó el avión, murió todo su equipo. Clínica Angloamericana, la gripe española, el COVID.
Todas las organizaciones han tenido esos puntos de quiebre o esos momentos de crisis en los cuales la resiliencia ha sido uno de los factores claves para superar esas crisis, ¿no? Y salir reforzados, porque la resiliencia no solamente es soportar la crisis, es salir mejor. Lecciones aprendidas, una mejor capacidad estratégica, una mejor capacidad del recurso, del capital humano, del talento humano, para adaptarse a esos cambios y salir potenciado. Y las 24 organizaciones que tenemos en el libro han tenido no solamente uno, sino varios momentos en los cuales la resiliencia ha tenido que ser parte de su leitmotiv, ¿no? Ha amalgamado lo mejor de estas organizaciones para salir adelante, ¿no? Y aún cuando es un término, digamos, últimamente muy recurrido, el de la innovación, probablemente también tuvieron capacidad de adaptación, ¿no? Porque junto con la resiliencia está la posibilidad de saber cómo esos escenarios distintos y retadores también suman, ¿no? Es un reto, sí, en verdad, la adaptación. Efectivamente, eso también es una de las características que encontramos en el libro y en las compañías, ¿no? Tenemos un caso también muy interesante como Ferreiros, que fue una organización que nació como una bodega, como una empresa de pan llevar, y hoy por hoy es la multilatina más grande del Perú, más de 1.500 millones de dólares, una empresa con una reputación impecable, uno de los principales distribuidores de Caterpillar, que es una de las marcas más emblemáticas en Estados Unidos, y una organización pues que hoy por hoy es considerada una de las organizaciones en el sector minero más importantes que hay, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, don Jorge Merstal, por esta entrevista. Gracias a ustedes, y solamente un pequeño comentario. Creo que es una gran oportunidad también para aquellos empresarios que quieren y que a veces dicen, ¿cómo puedo yo crecer en un entorno tan difícil? Acaban de encontrar muchas historias que les van a marcar la pauta y van a decir que esta compañía gigante nació así, tan pequeña como yo, o más pequeña que yo, y ha llegado a ser así. Yo creo que ahí también va a ser una magnífica oportunidad para ellos. Muchas gracias a ustedes. Eso es conocimiento. Entonces volvemos después del corte con la parte final del programa. Vamos a la pausa. Bueno, nos vamos, Ricardo. Así es, termina esta edición, termina la semana también de Diálogo Abierto. Quincena de diciembre, ya se acerca la Navidad, compartan este contenido por sus redes sociales y nos vemos el lunes. Buenas noches, buen fin de semana.